Jóvenes, muy buenos días. En este momento vamos a referirnos a lo que significan las cuentas patrimoniales de otro tipo de organización mercantil, que en este caso serían las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas tienen como característica principal la obtención de cuantiosas cifras de dinero, donde lo importante es lograr los montos requeridos para poder operar y trabajar en el logro de los objetivos de la empresa. Y los socios no necesariamente se conocen entre sí. Es más, pueden haber sociedades anónimas que tengan sus socios que pueden estar en Nueva York, otro socio en San Pablo, Brasil, otro socio puede estar en Santa Cruz, Bolivia, y cada uno vive pues en diferente lugar y probablemente no se reúnan ni se conozcan física ni personalmente entre ellos. Sin embargo, al adquirir acciones de esa sociedad anónima, pues han aportado y se ha logrado constituir el monto de dinero que requerían para poder operar y lograr desde luego los objetivos que persigue esa organización. Entonces ahí tenemos dos grandes diferencias. La unipersonal es una sola persona solita, gana o pierde, solo es él. Las sociedades de personas, como ejemplo la SRL, lo importante son los socios, se conocen entre ellos, se deben aceptar o rechazar entre ellos. Y ahora lo que vemos, las sociedades anónimas, lo importante es la consecución de los montos grandes, importantes para el logro de los fines de la organización, donde probablemente los socios no se conocen. Otra característica es que en las sociedades anónimas no están presentadas como cuotas de capital, como en el caso de las SRL, sino como acciones. Aquí lo que se maneja son acciones. Todo el patrimonio se divide entre un número de acciones y cada acción tiene un valor nominal y estas acciones pueden ser enajenadas de una persona a otra, pero ya no le afectan a la organización en sí, porque el que primero compró ya dio el dinero. Ahora esa persona que dio el dinero y es dueño de acciones puede quizás enajenarlas y vender a otra persona, pero eso ya no le afecta a la empresa que sí ya tiene y recibió el dinero en la primera oportunidad. Permítanme ahora compartir con ustedes la pantalla para ejemplificar el caso de las sociedades anónimas. Muy bien, en el caso de las sociedades anónimas, tenemos, tenemos que son sociedades principalmente de capitales. Acá tenemos, dice, una sociedad anónima es un tipo de sociedad comercial regulada por el Código de Comercio Boliviano. Resulta ser uno de los tipos de sociedad comercial más común en la actualidad. Tiene como característica principal que el capital social se encuentra representado por títulos valor conocidos como acciones, a través de los cuales cada socio es responsable únicamente respecto al monto de que las acciones haya suscrito. Acá es importante entender que la sociedad anónima puede constituirse de dos maneras diferentes. Por acto único de los fundadores, cuando ellos tienen la suficiente cantidad de capital, de dinero, cuando el dinero que entre esos fundadores es suficiente para los mínimos que la ley requiere, pueden constituirla por acto único. Pero en caso de que el monto que entre aquellos que han tenido la idea de crear la sociedad anónima no es suficiente, pueden formarla y constituir la sociedad anónima a través de una suscripción pública de acciones. Esto quiere decir que van a publicar en un periódico local y después van a ir anotándose las personas que se enteren y que deseen y van a ir depositando el dinero en un banco. Tienen 6 meses de plazo para
conseguir esos montos deseados. Y recién, cuando han logrado esas cifras necesarias, recién se podrá constituir la sociedad anónima. Entonces, por acto único, que era la primera alternativa, dice, si se constituye por acto único, su contenido constitutivo debe tener los siguientes requisitos: que integren 3 o más accionistas, por lo menos, que el capital social se haya suscrito en su totalidad y que cada acción suscrita haya sido pagado 25% mínimamente, y que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas. Estas cifras y estos porcentajes ya los van a entender en un momentito más, que les he preparado un cuadro. Sin embargo, cuando es de la otra manera, por suscripción pública de acciones, vean que el número de acciones, identificar cuáles son de los promotores, tiene que haber el proyecto de estatutos, tienen que estar las ventas o los beneficios eventuales que otorgan, un plazo de suscripción de las acciones que no puede exceder 6 meses, y tiene que haber un contrato con un banco. Es decir, el proceso es algo más largo porque no tienen el monto de dinero requerido. Pero una vez que consiguen, de la misma manera va a nacer como en el anterior caso. Acá les decía, y aquí me van a entender mejor lo de los porcentajes, en el caso de las sociedades anónimas jóvenes, debemos entender y diferenciar 3 modalidades de capital. Uno que es el autorizado, otro el suscrito y otro el pagado. Tengo que reconocer cada uno e identificar en algunos momentos los 3 son diferentes y en otros momentos algunos de ellos se confunden. Empezamos. El capital autorizado es el capital social que figura en el estatuto como límite máximo hasta el cual la sociedad podrá recibir de aportes y emitir acciones. Es decir, para constituir una sociedad anónima, los socios tienen que decir, queremos llegar, voy a imaginarme una cifra, a 10 millones de bolivianos. Ellos ponen su tope, ese es el capital autorizado. Quizás otra sociedad anónima dice 100 millones de bolivianos, no sé. Otra dirá 500.000 bolivianos, pero el tope es el que figura en la Constitución y ese es el capital autorizado. De ese capital autorizado, una parte tiene que ser suscrito, dice, es aquel que los fundadores o interesados en adquirir acciones prometen aportar, genera un derecho de crédito a la sociedad contra el suscriptor. Es decir, de ese tope alto del autorizado, una parte se compromete ya a aportar, y a eso se conoce como el capital suscrito. Y finalmente el pagado, dice, es aquel efectivamente aportado, corresponde al dinero o bienes incorporados al patrimonio de la sociedad. Pues bien, para eso les he preparado este pequeño cuadrito, donde tenemos los 3 tipos de capital, el autorizado, el suscrito, el pagado. El capital autorizado, si voy a conformar por acto único, va a decir un monto X, por ejemplo, en este caso 120.000. El capital suscrito tiene que ser el 50%, y el capital pagado el 25% del suscrito. Entonces, acá yo los diferencio a los 3. El momento de crear la empresa, el autorizado era 120.000. Los socios se comprometieron a pagar en un plazo determinado 60.000. Y en este momento, para arrancar, ya han pagado 15.000 de los 60.000. Entonces, en otro momento, aquí está el caso 2, vean, estos 15.000 han terminado de pagar y ya se confunden el capital suscrito y el pagado. Es decir, aquí diferencia, el capital autorizado es 120.000, pero el suscrito y el pagado ya son lo mismo. Quiere decir que lo que se comprometieron a pagar, ya lo pagaron. Entonces, aquí observamos 2 diferentes cifras. Uno del autorizado y otro que se confunden, el suscrito y el pagado. Y el caso 3 es otra alternativa. El autorizado es 120.000. En algún momento hay otros socios o los mismos socios que se comprometen
a pagar dentro de un tiempo y llegar a los 120.000, pero en este momento solo han pagado 60.000. Entonces ocurrirá que de aquí a un tiempo esto paguen y llegue, y en ese caso los tres capitales serían lo mismo, el autorizado 120, el suscrito 120 y el pagado 120 cuando efectivamente terminen de pagar. Entonces estos son los tres modalidades de capital que debemos reconocer en el balance general de las sociedades anónimas. Lo mismo que hicimos en los casos anteriores, para eso les he puesto un ejercicio para ir viendo cómo, sin que haya al inicio ninguna cuenta patrimonial, a través del tiempo se van a crear las cuentas patrimoniales. Para lo que empezamos, el 1 de enero dice, la fábrica de muebles se constituye con la autorización para emitir 10.000 acciones comunes. Aquí ya del primero viene al 16 y dice que serán pagadas al fin de mes, entonces va a tener que haber un 31 de enero y después recién viene fin de año del año 1, fin de año del año 2 y fin de año del año 3. Vamos a ejemplificar este ejercicio a través de las siguientes filminas. Empezamos con lo primero que dice el 1 de enero, la fábrica de muebles se constituye con la autorización de emitir 10.000 acciones comunes a un valor de 100 cada una. En este momento no requiero ningún asiento, porque no hay ningún asiento, es solamente la parte legal de constitución de la sociedad con sus estatutos y reglamentos, donde están determinando el capital autorizado. 10.000 acciones por 100. Debo multiplicar esto y tendré el capital autorizado. El 1 de enero no necesito hacer ningún asiento. Pasa el tiempo y llego al 16 de enero. Ahora sí, dice, se suscriben 6.000 acciones a ser pagadas a fin de mes. En este momento, sí, el 16 de enero aparece suscripciones por cobrar contra el capital suscrito. Vean, acuérdense los tres niveles de capital, el autorizado está en los documentos, el suscrito ya genera un derecho para la empresa. Entonces, suscripciones por cobrar a capital suscrito cuando llega el 31 de enero de ese año, o sea, el 16 ocurrió esto, y cuando llegue el 31 de enero, o sea, a las 2 semanas, ya debe pagar. Y aparece banco contra el capital suscrito. Este capital va a desaparecer y se convierte en capital pagado. Capital suscrito contra capital pagado. Y aparece en esto. El capital suscrito desaparece, la suscripción por cobrar desaparece, y lo único que me queda ya es el capital pagado. Es decir, en este momento podría confundir yo el suscrito y el pagado. Y el capital real que hay en la empresa es lo que han pagado los accionistas. Entonces, aquí podemos hacer en ese momento nuestro balance de apertura, donde muestro en caja los 600.000, y vean que aquí por el capital autorizado no pongo cifras, simplemente pongo los datos. 10.000 acciones autorizadas a 100 cada una, de las cuales ya es pagado, y esta sí se cuenta con cifra, 600.000, y tengo mi balance de apertura igual. Entonces estaría en este momento confundiendo el pagado y el suscrito, que son lo mismo. Tengo aquí el autorizado, que lo determino, y el suscrito y el pagado. Es decir, lo que se comprometieron a pagar, ya lo pagaron. Llego a fin de año, del año 1, donde hay una pérdida del ejercicio de 5.800. En ese caso, voy a actualizar primero mi capital y me va a aparecer al 31 de diciembre, sería esto, me va a aparecer mantenimiento de valor contra ajuste de capital, en este caso es por la variación que hemos tenido, y como ha habido una pérdida, voy a tener pérdida del ejercicio contra pérdidas y ganancias.
de donde aparece el suscrito que ya está cerrado, el capital pagado que es de 600,000, aparece el ajuste de capital y aparece en este caso la pérdida del ejercicio, por lo tanto con su saldo en el débito. Y aquí ya vemos cómo nacen nuevas cuentas. El capital pagado, que se confunde con el suscrito, la pérdida y el ajuste de capital. El capital autorizado no aparece en cifra, aparece en datos para que el que desee lo pueda calcular. Pero las cifras reales contables registradas en asiento son estas tres con los ejemplos que antes les di. Llegamos a fines del año 2, donde tenemos ya una utilidad. Recuerden que en este caso ya se va a crear una reserva legal obligatoria. Tanto en las SRL como en las SA hay reserva legal obligatoria. Y las voluntarias son, como su nombre dice, voluntarias, no es obligatorio. En este caso no nos habla de voluntarias. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer para el año 2 es ver la variación de las UFBs por mi capital pagado, calculo y aquí aparece el año 2. Tengo mantenimiento contra el ajuste de capital por la variación. Voy a llevar a mi bolsa grande de la utilidad acumulada la pérdida del anterior periodo y voy a reconocer que este año he tenido una utilidad y aparece mi cuenta de cierre, comodín de cierre del proceso de cierre anual contra la utilidad del ejercicio, y de esta utilidad voy a sacar el 5% para crear mi reserva legal. No se les necesita decir que creen la reserva legal, ya saben, por ley está definido. Siempre que hay utilidad, hay reserva legal. De tal manera que nosotros aquí ya vamos viendo cómo se crea la reserva legal, cómo el ajuste aumenta, la pérdida del otro año desaparece, y aquí la utilidad del ejercicio era 30, pero como he disminuido mi reserva, pues me queda en 28,500, y aquí mi cuenta comodín, utilidad acumulada, ya está mostrando las pérdidas de la pasada gestión. Y vean cómo ya han aparecido más cuentas. Tengo el capital pagado, la utilidad de este año, 28,500, el ajuste de capital, ya tiene su mayor y las variaciones de las UFB de las gestiones pasadas, la bolsa grande a la que he traspasado la utilidad del año anterior y mi reserva legal, de donde llegamos a tener esos montos en nuestro patrimonio. Y con esto llegamos a la última fecha del último año, y vuelvo a recordarles, de aquí en adelante sucede lo mismo, o ganancias o pérdidas que ya hemos identificado, y se va a ir repitiendo lo mismo. En este tercer año hemos visto que hay una utilidad de 33,900, hay una reserva voluntaria para ampliación de futura planta de 10,000. Esto en el año anterior no hubo, en este hay y en los otros puede haber o no haber, no es obligatorio porque su nombre dice que es voluntario. Sin embargo, la reserva legal es necesaria en el año 2, es necesaria en el año 3 porque han habido utilidades. Lo primero, lo que voy a hacer es actualizar mi capital y actualizar mi reserva legal ya creada, tengo los montos calculados y con eso empiezo mi primer asiento. Mantenimiento de valor contra ajuste de capital y ajuste de reserva. De ahí voy a traspasar a mi bolsa grande la ganancia del otro año y voy a reconocer en este año la utilidad del ejercicio. Ahora, de esta utilidad la voy a disminuir, la utilidad del ejercicio, para crear la reserva legal del 5% y para una ampliación, y para una reserva de ampliación de planta voluntaria de bolivianos 10,000, de donde me aparecen todos los mayores correspondientes y van variando los montos, porque estoy acumulando. Observen acá, por ejemplo, en esa mi bolsa grande, el primer año le había pasado una... Acá hay error, este tiene que ser un saldo positivo. 28,500 menos 5,800, vamos a verificar en el balance, tendría que estar el saldo acá. Tengo la utilidad del ejercicio, ya disminuida mis dos reservas, me queda 22,000.
y presentamos el balance general. Observen que acá les dije que había error en la utilidad acumulada, sin embargo, acá la tengo correctamente, 22.700. Entonces, lo que acá tengo es el dato del capital autorizado, sin cifra, solamente datos, porque no hay esa cifra, y estas otras cifras sí existen, han sido registradas contablemente. El capital pagado, de mis mayores la utilidad del ejercicio que me ha quedado en este año, el ajuste que sigue creciendo por la variación de UFBs, la utilidad acumulada, como ustedes han visto la bolsa grande, el primer año tuvimos pérdida, el segundo utilidad y el neto ya es positivo, la reserva legal, la reserva para ampliación de la planta y los ajustes que corresponden. Bueno, entonces, jóvenes, ese ha sido el tema que teníamos previsto para avanzar en esta clase. Hemos visto cómo se generan las cuentas patrimoniales en una sociedad anónima y pues cómo estas van apareciendo y cada una nos representa y nos muestra un aspecto diferente que ha sucedido dentro de la organización. Con esto hemos terminado de ver el patrimonio de las sociedades anónimas en particular. Voy a dejar de grabar en este momento.